Hola mis amigos, yo soy el pastor Warren Hoyt. Yo digo pastor, ya no estoy pastoreando, pero por más de 20 años era pastor de varias iglesias, entre ellas algunas de habla inglesa y otras de habla hispana. Y entonces pues todavía me llaman el pastor Warren. Soy maestro de la Biblia y ahora estoy haciendo varios trabajos aquí en Lakeland como interpretación, clases de inglés y español, y también estoy tutoreando a niños, pero me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente a través de este programa y poder compartir con ustedes algunas cosas que yo considero muy importantes acerca de la educación cristiana, muy importantes, hermanos. Esta es una pasión en mi vida. Disculpe que soy gringo, que no hablo perfectamente el español. Espero que me perdonen mis errores, pero hago mi mejor esfuerzo. Y pues cuando uno aprende otro idioma, nunca va a ser perfecto, ¿verdad? Pero para los que quieren aprender inglés, quiero animarles que no pueden hablarlo perfectamente, pero ponte las pilas y hágale ganas. Échale ganas, como dicen los mexicanos. Yo aprendí este español en México. Bueno, en la última enseñanza que les di, pues hablé del tema de educación en el sentido del discipulado de la nación de Israel, que Israel fue discipulado como una nación. Y es cosa que tal vez muchos no han considerado. Y les dije al terminar ese mensaje, el último mensaje, que iba a hablar de cómo los seguidores de Cristo salieron y empezaron la tarea de discipular a las naciones, especialmente de Europa. Y hoy me toca hablar de esto. Estamos hablando de la importancia de la educación bíblica. Ahora, muchos pastores y cristianos en general piensan que la educación no tiene nada que ver con la iglesia. En broma yo diría, ¿será que creen en la separación de iglesia y Estado? ¿Algo así? No sé. Pero hoy en día sabemos que la educación se dirige por el Estado y es obligatorio porque el gobierno ordena que cada familia inscriba a sus hijos para que asistan a una iglesia pública durante 12 años de sus vidas. Por eso muchos ven la educación como algo secular, algo de este mundo, de este tiempo y espacio. Porque estamos acostumbrados a esta idea ahora, que el Estado está en control de la educación. Yo he tenido experiencias con varios latinos de diferentes partes de Latinoamérica y me han dicho que en algunos países de Latinoamérica los padres ni siquiera tienen derecho de educar a sus hijos. Uruguay es así, en partes, México es así. Y luego hay otros países donde no se prohíbe la educación cristiana o homeschooling, hacer escuela en casa, etc. Hay varios lugares donde se prohíbe educar a los niños desde una perspectiva bíblica. Pero mis amigos, en realidad la educación debe ser la responsabilidad de la iglesia y de los padres. Dios así lo mandó. Y lo vemos en pasajes como en Deuteronomio 6, donde Dios dice que los padres son responsables para educar a sus hijos. Y durante siglos, su primer pueblo, los israelitas, ellos educaron a sus hijos en el temor de Dios y en las escrituras, etc. Como mencioné en la última enseñanza, el mismo Señor Jesucristo se sometía a sus padres y fue educado por ellos en el hogar. Y luego también en una escuela del César, no, en las sinagogas y en el templo, o sea, en la iglesia de aquellos tiempos. Fue educado en su casa y también en la iglesia de aquellos tiempos, las sinagogas, por los ministros, los rabís, ¿sí?
Y vimos la última vez cómo esa nación de Israel fue discipulada por Dios mismo a través de su siervo Moisés. Eran muy rebeldes, muchas veces no hacían caso, se puede decir tal vez que en su mayoría nunca fueron completamente discipulados y moldeados conforme a la voluntad de Dios, claro. Pero aún así, los principios que Dios les dio hicieron una diferencia enorme en sus vidas, de modo que podían decir que su nación era más privilegiada que cualquier otra. Deuteronomio 4, 7 y 8. ¿Qué otra nación tiene a su Dios tan cerca? Era una nación privilegiada por el discipulado, la enseñanza de Dios, la Torá. En nuestros días tomamos por dado ciertas cosas que Dios les enseñó sin saber, sin tomar en cuenta cuán radicalmente diferentes eran de su forma de pensar que las naciones que los rodeaban. ¿Se da cuenta? Me refiero a cosas como que hubo un solo Dios, un Dios, que Él era el creador de todo lo demás, que el universo tuvo un comienzo, que la historia tenía un propósito, era la historia de Él y sus obras, y que iba hacia una meta, no en un círculo eterno, sin fin, sin propósito. Ellos entendieron que temer a Dios, adorar a Dios y someterse a Él era el propósito de la vida y la obligación y deber de todo ser humano. Además, Dios les enseñó otras cosas muy importantes que eran muy distintas a las cosas que la gente del mundo creía, como la santidad de la vida, la santidad del matrimonio, la sexualidad santa, pura de Dios, el respeto por los sirvientes y los esclavos, la idea de que ni siquiera el rey era una autoridad independiente, sino que aún el rey tenía que someterse a Dios y a su ley. Las leyes y los principios de Dios mantuvieron a su pueblo apartado de los demás. Y todo este discipulado les dio mucha ventaja, hermanos. Luego, con la venida de Cristo, pues el representante de Dios en carne humana, Emmanuel, Dios con nosotros, este proceso de discipulado continuó, pero a un nivel superior ahora. El Señor mismo entrenó a sus discípulos durante 3 años y medio. ¿Se imaginan? 3 años y medio de enseñanza intensa, exhaustiva, que los moldeaba. Y sobre esa base, el Señor comenzó en el día de Pentecostés a enviar sus emisarios a discipular a las naciones, a discipular a naciones, hermanos. Tenemos que tomar en cuenta cuán pecador, cuán idólatra era el mundo de su época y cuán poco sabía para tan enorme tarea. ¿Se imaginan? Todo el mundo creía en multitudes de dioses y estos dioses eran perversos y caprichosos. Creían en cosas como tener sexo con sacerdotisas, se imaginan, como parte de su adoración. Perversidad, iniquidad por todos lados, culturas perversas, culturas distorsionadas, corruptas. Creían en el abandono de bebés con problemas o defectos de salud. Creían que era bueno tener juegos de gladiadores o aún arrojar a personas
en la arena para que fueran devoradas por las bestias. Esto fue entretenimiento, ¿se imaginan? Creían que el universo era eterno y no sus dioses. La esclavitud de multitudes era completamente común y normal. Millones de personas eran esclavos, ¿sí? Y los dueños de los esclavos incluso tenían derecho a matar a sus esclavos o hacerles lo que quisieran. Imagínate. La vida humana era corta, barata, cruel, difícil y poco valía. Además, solo las élites tenían acceso a tal cosa como la educación. Solo las élites tenían derechos humanos y no muchos derechos. Pero solo lo poco que tenían, solo ellos tenían. La mujer en aquel tiempo era propiedad de su marido. No se podía educar a una mujer. El gobierno fue para el emperador, nadie más. La gente no tenía derechos, no tenía acceso, no tenía representaciones, representantes, digamos, y representación delante del gobierno. Los reyes y los emperadores reinaban sobre sus súbditos sin cuidado, sin preocupación por sus vidas. Es importante tener todo esto en mente cuando estudiamos el impacto del Evangelio, porque de otro modo muchas veces no apreciamos lo radical que era la transformación hecha poco a poco por la entrada del Evangelio. Como les dije la vez pasada, los cristianos iban por todo el mundo, a Asia y por todo el mundo, ¿no? Pero por una variedad de razones que no puedo tocar ahora, el Evangelio tuvo más impacto en Europa Occidental que en otras áreas. Ahora voy a leerles varias citas de libros y voy a poner una foto de los muchos libros que he leído sobre los años sobre esto. Porque he leído libros por años, hermanos, sobre esto. Yo sé que es cierto, yo he leído de muchas fuentes. Y voy a poner una foto de estos libros. Pero, por ejemplo, uno de los libros dice que en Europa Occidental el cristianismo mostró una vitalidad asombrosa que se expresó en una amplia variedad de logros creativos. Y luego sigue diciendo, el cristianismo influyó profundamente en más aspectos de la vida de Europa Occidental en estos 4 siglos, hablando del año 950 hasta el año 1350, que del Imperio Romano en 5 siglos. Más importante aún, sigo citando, en los 6 siglos siguientes, o sea, después de 1350, los pueblos de Europa Occidental, tan moldeados en gran medida por el cristianismo, dominarían a toda la raza humana en un grado que nunca ha sido cierto para ningún otro segmento de la humanidad. Lo hicieron en parte mediante migraciones masivas, en parte mediante dominio político y económico, pero aún más en ideas y patrones culturales. Aquellas naciones que en el siglo XX se rebelaron contra el imperialismo político y económico de Occidente, rindieron a los europeos occidentales el homenaje en gran medida inconsciente de adoptar la ciencia y las máquinas que ellos desarrollaron por primera vez, y el comunismo, la ideología que a través de Rusia buscaba suplantar el dominio de la civilización occidental, tuvo su origen en Europa Occidental y estaba profundamente en deuda con el cristianismo. Y fue principalmente a través de los pueblos de Europa Occidental que después del año 1500, después de Cristo, el cristianismo tuvo una sorprendente expansión geográfica, más extensa que la de cualquier otra religión en toda la historia. Ahora, cuando el cristianismo entró y se extendió por todo el Imperio Romano, ya era una civilización altamente organizada. En los siglos 5 y 6 ya habían alcanzado y ya de hecho estaban pasando su apogeo
y de hecho ya estaba en el punto en el que comenzarían su decadencia. No había nada nuevo para la gente y algunos ya estaban hambrientos de algo más. Ahora, había una variedad de religiones y filosofías y la fe cristiana no tenía lo que uno pensaría que sería necesario para atraer nuevos seguidores. Fíjense, su fundador era un judío, es decir, de una raza y una nación conquistada y despreciada. Y no solo eso, este judío fue crucificado como un criminal común por un gobernante romano. Y al principio del crecimiento de la iglesia de él, hubo terribles persecuciones y muchos de los primeros cristianos tenían que sufrir al aceptar a Cristo y su enseñanza. No tenía muchas ventajas, hablando desde la perspectiva del mundo. Sin embargo, su fundador, según sus seguidores, resucitó de entre los muertos. Y a pesar de toda resistencia y persecución, su movimiento iba creciendo y creciendo. ¿Por qué? Porque el mensaje estuvo acompañado de milagros. El mensaje trajo esperanza, trajo transformación de vidas. El mensaje de Cristo ofrecía algo superior a lo demás de esta época. Un Dios supremo, un Dios de amor, un Dios que elevó la vida de todos, ricos, pero también pobres, hombres, pero también mujeres, niños, bebés, esclavos. Él trajo esperanza y la idea de que hubo un destino, un futuro para todos. Y les dio dignidad y valor. Entonces el cristianismo era superior a todas las demás religiones y filosofías. Y debido a esto, la fe cristiana ganó la supremacía sobre todas las demás religiones. Después de un largo proceso, se convirtió en la religión estatal del Imperio Romano. Y luego pasó a otros pueblos, otras naciones, incluidas las tribus paganas germánicas, los nórdicos, los galos, los británicos, los anglosajones, es decir, las tribus que eventualmente iban a tomar el control de toda Europa occidental. Pero el mensaje bíblico no solo transformó la religión de Europa, no, hermanos, sino que empezó a transformar todas las esferas de la vida. Quiero darles unos ejemplos y no tengo mucho tiempo. Esto es cuestión hay montones de información. Solo puedo tocar algunos puntos. Pero, por ejemplo, Europa Occidental era un lugar, como ya dije, de oscuridad espiritual, idolatría, dioses múltiples, violencia, maldad. Piensen en los vikingos, por ejemplo. Y se necesitaron siglos para cambiar esa situación. Pero los cristianos fieles penetraron la oscuridad y establecieron centros de culto y de estudio. Y luego desde esas bases llegaron a las comunidades en su alrededor. A menudo desarrollaron granjas y viñedos autosuficientes. O se dedicaron a trabajos creativos como artesanos, como cesteros, como carpinteros o tejedores de lana. Y así pues eran autosuficientes y también así tenían algo que ofrecer a la gente. Y es que los cristianos, una cosa muy básica de ellos, pero que impactó mucho, fue el concepto que tenían del trabajo. Era muy diferente al concepto de las culturas paganas. Desde la cosmovisión bíblica habían aprendido que todo tipo de trabajo honesto es agradable y aceptable a Dios y se puede realizar como un acto de adoración. O sea, su trabajo es noble,
Es un acto de adoración si lo haces para Dios. Las Escrituras enseñan que todo lo que uno hace debe hacerlo para el Señor. En la antigüedad, solo los esclavos y los trabajadores eran obligados a trabajar. Para todos los demás, trabajar con las manos se consideraba indigno. Pero el Espíritu de Dios, en la Biblia vemos que el Espíritu de Dios ungió a hombres como Bezaleel y a Oliab para toda clase de artesanías y construyeron el tabernáculo de Dios. En la Biblia vemos que Cristo era un carpintero, que Pedro y Juan eran pescadores de hombres, ¿verdad? Y Pablo hacía tiendas y artículos de cuero. Entonces, la cosmovisión bíblica, la enseñanza bíblica, era que el trabajo era noble. Y de la misma manera que un rey o un profeta o un sacerdote puede ser ungido para realizar su obra, pues de la misma manera, todo tipo de oficio o vocación también podía ser santificado y hecho para la gloria de Dios. Esto es un concepto radicalmente diferente. Y este concepto transformó la vida, produjo progreso, una abundancia de frutos, una mejor calidad del trabajo. Y esto transformó la sociedad poco a poco, enriqueció la población, ¿sí? Con el tiempo, estos trabajadores descubrieron métodos agrícolas más productivos, como un sistema de rotación y alternación de campos, por ejemplo. Y con la abundancia de sus productos, tenían suficiente para vender, no solo para su uso, sino para vender también. Y ellos cavaron estanques para criar peces para vender. Y después de unos años, como 2-3 años de un estanque de peces, se podía drenar los estanques artificiales y luego esa tierra era aún más rica y produjo más. Y estos monjes y trabajadores cristianos inventaron cosas como ruedas hidráulicas, no puedo decirlo, ruedas hidráulicas por las que podía girar el del corriente de un río y así canalizar las fuerzas de agua y de gravedad para realizar diversas tareas, como, ¿cómo se llama? Molinar el grano. Ellos entendieron que Dios nos ha dado dominio sobre la tierra. Y esto incluye los ríos, el agua, la gravedad y nuestros inventos, etc. Entonces, como producían más, luego podían especializarse, unos dedicándose a determinados trabajos o productos y otros a otros productos y otros trabajos. Y así podían hacer un intercambio. Y en este tiempo ciertos trabajadores de metales preciosos como los orfebres y plateros, debido a que ya tenían que almacenar su oro y su plata, comenzaron a almacenar también los metales preciosos de otras personas. La otra gente dijo, ¿puedes guardar también mi oro, mi plata? Sí, ok, por un precio. Y guardaron almacenaron sus metales también. Y luego, así se crearon los primeros bancos, hermanos. La idea de bancos. Y luego surgió la idea de imprimir billetes o notas bancarias. O sea, la gente no quiere llevar su metal pesado, ¿sí? Su oro y su plata. Y además alguien puede robar su metal. Entonces, estos que tenían los bancos imprimieron una nota que dijo, yo tengo tu oro conmigo, entonces esta nota vale lo que el oro vale, ¿sí? Y así se creó por primera vez los billetes, la idea de dinero así, de papel. Y luego en esto surgió la idea de prestar dinero a empresarios y cobrar intereses, o sea, ganar dinero con el dinero.
Y así nació el capitalismo en el norte de Italia, mayormente, en un mundo cristiano, hermanos. A otros se les ocurrió la idea de asegurar los envíos de los comerciantes, porque el comerciante envió sus paquetes de producto, ¿verdad? Pero a veces en el camino el barco se hundió, o los ladrones robaron, o etcétera. Entonces, se pierde todo, pero estos tenían la idea de que, mira, tú me pagas dinero para tu producto y yo cubro tu producto. Y si se pierde, yo te lo pago. Pero la persona estaba tomando el riesgo y lo podía hacer porque recibió dinero de muchos. Entonces la mayoría pasa y llega al destino, entonces no hay problema. De vez en cuando un barco se hunde o ladrones roban y es una pérdida. Pero porque uno está recibiendo dinero de muchas fuentes, valió la pena. Entonces así surgió o se les ocurrió la idea de crear un seguro, cosa que ahora todo el mundo tiene, seguro de nuestro carro, nuestra salud, nuestros negocios, etc. Entonces, noten hermanos, el Evangelio impactó a Europa Occidental incluso en el área de la economía, cosa que muchos no saben. Fue el Evangelio, fueron principios bíblicos que crearon una economía capitalista dinámica en que la media clase o cualquier persona puede subir y puede ganar más. El capitalismo surgió en el mundo cristiano, muchos no saben. Y ahora todo el mundo quiere un gobierno socialista. Y no entienden que esto viola y va en contra de los principios bíblicos. Bueno, entonces la agricultura, el trabajo, la economía, la fe y la palabra de Dios impactaron muchas áreas de la vida. No hay mucho tiempo, pero solo quiero mencionar el área de las bellas artes y arquitectura. Miren, todo el arte que fue creado en base de la Biblia, fíjense. Miguel Ángel, sus pinturas, Da Vinci, sus invenciones, sus estatuas, estas personas crearon cosas hermosísimas a causa de la Biblia, la influencia cristiana. Y luego los catedrales, toda la arquitectura hermosa. No sé si has caminado en los catedrales de Europa o por ejemplo en Inglaterra, St. Paul's Cathedral, Catedral de San Pablo. ¡Wow! Los profetas están en las paredes, los 4 evangelios, el diseño, todo es fenomenal y hermoso. Y todo enfocado en la Biblia y en el mensaje de Dios. Piensa en obras de literatura como Dante. Él escribió su Paraíso Perdido o su Infierno, el libro Dante's Infierno. Y luego El Progreso del Peregrino de John Bunyan. O la música de Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach siempre escribió 3 letras, S, D, G, en sus composiciones para Soli Deo Gloria en latín, que quiere decir solo a Dios sea la gloria. La música, artes, la arquitectura, las invenciones, el diseño. Ya he mencionado lo de la educación pública. Oh, y otra cosa que solo quiero mencionar, pero los hospitales, hermanos. El cuidado de la salud, hospitales, enfermeras, doctores, todo eso surgió bajo la influencia del cristianismo. Y luego, como apenas dije, lo de la educación. Los monjes enseñaban a la gente a leer para poder leer las escrituras, pero de allí nació la idea de enseñar a todos. Alcuino, Carlomagno lo llamó y él vino y estableció escuelas para educar a los súbditos de Carlomagno y crear un pueblo educado. Y de esto nació la idea de crear universidades para el estudio de lo que se llama artes liberales. Y el propósito de todo esto fue crear o producir mejores ciudadanos, mejores cristianos. Las universidades de Europa y luego Estados Unidos, sin excepción las mayores, fueron establecidas para entrenar a ministros primero en las cosas de Dios,
pero luego con el tiempo llegaron a ser las grandes universidades cuyos propósitos eran la búsqueda de conocimiento más al fondo del universo y la naturaleza. No tengo tiempo, pero hay libros enteros dedicados a este tema, pero el método científico, hermanos, no me refiero a descubrimientos o de matemáticos, de pensamientos o filosofía. Sí hubo en la India, en China, entre los griegos, etc. Pero el método científico solo surgió en Europa occidental, porque la cosmovisión cristiana hizo que la gente reconoció que como creaciones de Dios somos capaces de razonar y de descubrir sus diseños y sus propósitos en toda la creación. Así pues, el cristianismo fue la base de toda ciencia y el estudio de la naturaleza, desde los átomos hasta las galaxias y todo en medio. La educación, la ciencia, los hospitales, los avances intelectuales más grandes de la historia, todo esto nació y surgió en Europa occidental, donde la Biblia tenía más impacto, hermanos. Solo hay tiempo para mencionar un área más, y esto es el área del gobierno. Ahora muchos cristianos me dicen, ay no, pastor, no hables de esto. El gobierno no es un área para cristianos, es sucio, corrupto, es del mundo. Debemos dejarlo en manos del mundo. No, hermanos, qué error, qué horror. Porque la política es una de las áreas más importantes que hay, porque la política decide y afecta todas las demás áreas. Y cuando el cristianismo iba penetrando las sociedades de Europa, poco a poco iba impactando a los líderes y a sus leyes y sus formas de gobierno. Reyes, como acabo de mencionar, Carlomagno, empezaron a estudiar con ministros de Dios, como lo fue Alcuino, y empezaron a entender que tenían que rendir cuentas a una autoridad más allá, más alta que a ellos mismos. John Wycliffe, el famoso profesor antes de la reforma en la Universidad de Inglaterra, de Oxford, de Inglaterra, escribió mucho acerca del gobierno. Él dijo que la gente tenía que conocer la Biblia para ser autogobernados y así tener un gobierno justo. Y en su traducción de la Biblia escribió algo que el presidente Lincoln, siglos después, usó en su famoso discurso en el campo de batalla de Gettysburg, Pensilvania, que a través de la Biblia, dijo Wycliffe, se podría levantar un gobierno establecido, entre comillas, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿De dónde vino este famoso dicho? No de Lincoln, sino de Wycliffe, el pastor, el traductor de la Biblia, hermanos. Y de igual manera, Lutero, Calvino, Zwingli, Bucer, otros reformadores impactaron grandemente a los líderes de sus épocas y hasta eran los principios del fundamento de este país, Estados Unidos. Su influencia cristiana y bíblica es lo que hizo todas estas naciones de Europa occidental, junto con Estados Unidos, es que hoy son repúblicas con principios de democracia, tales como el consentimiento del pueblo gobernado, la elección de representantes, que debemos ser educados y autogobernados para poder someternos a un gobierno establecido, que nadie está encima de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Gobiernos más justos, más representativos, surgieron, fueron creados por la influencia bíblica. Incluso la idea del gobierno estadounidense de tener 3 ramas o 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Esto vino del famoso filósofo francés Montesquieu, sí, pero también vino de la Biblia. Porque en Isaías 33:22 dice, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey. De ahí viene el sistema americano de gobierno, hermanos, que ha funcionado bien hasta tiempos recientes. Hermanos, ningún gobierno terrenal es totalmente justo.
o correcto. Hoy el gobierno estadounidense se ha desviado mucho, muy lejos de su diseño original. ¿Pero por qué? Porque se han desviado de la enseñanza bíblica. Y es por eso que yo creo en la educación, la importancia de la educación bíblica cristiana, porque solo educando y así discipulando a nuestros hijos y a nuestra población será posible volver a ese plan superior que nuestros fundadores nos dieron en base de la Biblia. Termino con un ejemplo más, o sea, de esta diferencia. Esta diferencia es un ejemplo muy ilustrativo. Y es una foto desde el espacio de un satélite de noche sobre la península coreana. Hermanos, Corea del Norte se encuentra en la oscuridad literal, como ven en la foto, literal y espiritual. Por el otro lado, Corea del Sur ha experimentado mucha influencia bíblica desde los principios del siglo XX, cuando muchos misioneros norteamericanos llegaron allí y empezaron a enseñar la Biblia. Entonces, Corea del Sur está completamente iluminada. Se ve allí en la foto. ¿Qué marca la diferencia, hermanos? La política. La política. ¿Y por qué es que Corea del Sur tiene una política totalmente diferente que la política de Corea del Norte? La respuesta sin duda es la influencia del cristianismo en Corea del Sur. Hermanos, demos gracias a Dios por permitirnos vivir en una región del mundo bendecida con siglos de influencia y educación cristiana. Pero, más que eso, comprometámonos. Es una palabra larga. Comprometámonos a volver a hacer lo que nos dio estas bendiciones en primer lugar. Volvamos a educar a nuestros hijos y a nuestra población en la palabra de Dios, en los principios, en la Torah, la instrucción del Señor. Que Dios nos ayude a hacerlo, hermanos, a levantarnos y hacerlo de nuevo, porque es nuestro deber, nuestra responsabilidad, y solo nosotros los cristianos y la iglesia puede hacerlo. Hasta la próxima vez, que el Señor los bendiga ricamente.